Desde su nacimiento, México comenzó su vida independiente con deuda externa. Esto como resultado de los reclamos de extranjeros que se vieron afectados en sus propiedades. Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, en México se registró cierta estabilidad y se produjo, aunque desigual, un crecimiento económico. Con los esfuerzos del gobierno por equilibrar las finanzas, modificando el sistema de impuestos y reduciendo el gasto presupuestal, el general Díaz pudo llegar a acuerdos sobre las deudas que México tenía en el extranjero. El siglo XX, en la época de los años 70 y tras un fuerte crecimiento económico, la deuda externa de México empezó a crecer a un ritmo acelerado, en gran parte derivado de la implantación de programas sociales a base de endeudamiento y no del crecimiento en la producción nacional, lo que provocó crisis y devaluaciones. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Pero, ¿se ha preguntado a cuánto asciende la deuda externa en la actualidad? Veamos. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los últimos 3 años, la deuda externa de nuestro país se ha venido incrementando. En 2015, México debía 162.468 millones de dólares. En 2016, la deuda se incrementó a 175.434 millones de dólares y al mes de mayo del año en curso, la deuda externa de nuestro país ascendía a 186.700 millones de pesos. ¿Y a quién le debemos tal cantidad de dinero? Según la Secretaría de Hacienda, nuestro país mantiene una deuda pública externa con 7 países y diversos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, siendo Estados Unidos y Alemania las 2 naciones con las que México está más comprometido. Hace 2 años, cuando aún era presidente Barack Obama, México debía a Estados Unidos 43.582 millones de dólares. Un año más tarde, la deuda se incrementó a 51.336 millones de dólares. Y finalmente, a mayo de este año, ya con Donald Trump como presidente, la deuda de nuestro país con el gobierno estadounidense suma 60.987 millones de dólares. A pesar de ser Alemania el segundo país con el que México está más endeudado, en los últimos años la deuda con ese país europeo ha disminuido. En 2015, México le debía a Alemania 54.967 millones de dólares. En 2016, ese monto subió a 55.395 millones de dólares, pero a mayo de este año, la deuda con Alemania bajó a 50.829 millones de dólares. En mayo de este año, luego de considerar que México ha preservado la fortaleza de sus políticas económicas, el Fondo Monetario Internacional ratificó una línea de crédito flexible por 86.000 millones de dólares para México. Yo creo que va en una señal positiva, es una buena noticia, es una línea que tenía una vigencia de 2 años, pero que se revisa anualmente. La revisión se dio el día de ayer y hoy se comunicó por parte del Banco, la Secretaría de Hacienda y del Fondo que se encontraron que las condiciones que le habían dado origen, entre otras, las buenas condiciones de la situación económica en México, pues permitían que pudiéramos seguir teniendo acceso a esa línea de crédito flexible que complementa nuestras reservas y nos da un espacio de resistencia, fortaleza adicional para hacerle frente a un entorno de incertidumbre. Es sin duda una buena noticia y nos da gusto pues que así haya sucedido. Mientras que hace unos días Standard & Poor's Global Ratings mejoró la perspectiva de las calificaciones de nuestro país de negativa a estable al destacar, entre otras cosas, una buena política fiscal y monetaria, una baja inflación y una deuda externa sustentable. Con información de Julio Reyes para el financiero Bloomberg, Margarita Vega.